¿Qué es ser hombre en una sociedad tan machista como esta? ¿Cómo afrontar la vida en situaciones tan complejas como sobrevivir en la calle? ¿La terapia psicológica funciona siempre? La película de hoy, que nos hace enlazar todos estos temas, Un varón de 2023. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por venir, por acompañarme. Bueno, antes que nada, pues primero quiero darle las gracias a mi hermana que nos patrocinó los nuevos micrófonos. Espero que el sonido sea mucho mejor. Machimbo, muchas gracias, señorita Lengy Lorenzo. Y sí, no, pues qué chimba. Sí, Ya empezaron los patrocinios. Vaya poco, ahí vaya poco. Sí. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de Un varón, una película de este año. ¿Sí? El director se llama Fabián Hernández. Empecemos como siempre, una sinopsis ahí pequeñita para entrar en contexto del... Bueno, esta película es una chimba, bueno, a mí me parece, es una de las películas que más me ha gustado de lo que se ha hecho, bueno, del cine que yo he visto acá colombiano. Sí, cuando yo vi esta película, particularmente me acordé de usted cuando sacó como un video hablando de la pornomiseria en Colombia, ¿no? Yo pensé que era muy parecida, que iba a ser esto, más realidad social, más cosas así, pero me impactó fue desde un principio el hecho de que llega este tipo, Carlos, y pues Carlos se mueve en un mundo difícil, ¿no? Supone que Carlos es un pelado aquí de San Bernardo, el Samber, y pues es el pelado vive como en un instituto, ahí hay más pelados que también pues van por diversos dilemas, ¿no? Eso sí no lo aclaran con mucho en la película, pero lo chévere de esta película fue cuando se comienza a ver el trasfondo y los contextos en los que está Carlos, ¿no? Entonces vemos que poco a poco uno se va enterando que la mamá está en la cárcel, con un sufrimiento propio de Carlos frente a que la mamá está en la cárcel, y una hermana que es está muy transversal en toda la película, ¿no? Que la hermana, pues no nos aclara, pero se nos dice como entre líneas que la hermana está dedicada a la prostitución, ¿sí? Y pues la finalidad de Carlos es ayudar a su familia, pero en medio de todo eso se va metiendo pues en estos dilemas y se va metiendo con esta gente como de una pandilla, y pues él tiene que poner su postura de un varón, ¿no? Entonces el pelado tiene que seguir haciendo cosas, tiene que seguir como desenvolviéndose sin mostrar vulnerabilidad, sin mostrar debilidad, ¿no? Él es el varón del sector, y él tiene que pues seguir haciéndolo. Pero a través de la película hay varios momentos en que él sale a flote su vulnerabilidad, ¿no? En los que se pone a llorar, en los que se siente mal, en los que se siente como muy conmovido frente a su situación, pero que estos terminan siendo muy cortos, ¿no? Posteriormente, pues ya Carlos, al parecer, tiene como un dilema con un tipo que termina como atracándolo, como quitándole unas cosas, y después como el duro del parche donde él se encuentra, le crimina eso, le dice como usted cómo se fue a dejar, usted qué le pasa, es que usted tiene que ser más duro, es que usted tiene que ser el putas, ¿no? Entonces él como que, pues no, es que no es mi culpa, nada de esto, pero entonces ahí le va siguiendo, que tiene que hacer y respetar el parche, ¿no? Tiene que hacer valer el parche. Bueno, entonces al final como que el tipo le dice que en estas mismas dinámicas de valer el parche, pues tiene que al final hacer algo por lo que sucedió. Entonces toda la película ya, pues al final lo que muestran es, pues a partir de este sufrimiento de que Carlos, de su familia, de tratar de conseguir la luca para su familia, de conseguir el dinero y todo eso, pues también tiene que mantener su postura de ser un duro, y tiene que hacer de que no se la dejan montar y todo eso. Y de nadie. Exacto. Ni de su mismo bando, ni los del bando contrario, ni de los del instituto, ni siquiera con su familia. Sí, claro, es que ese pedazo a mí me parece ya pues lo último, cuando el tipo le da un arma y tiene que ir a matar al otro, ¿no? O sea, tiene que ir a matarlo, y entonces la escena, pues aquí se puede spoiler, ¿sí? Pues avisamos que... Spoiler, sí. Entonces llega después, Carlos se va detrás del tipo y yo digo, puta, lo mató, weón, ¿por qué lo mató? Sí, porque iba con toda la... Sí, va con toda la intención, pero se queda, y al final el tipo se va y Carlos se va, y ahí acá la película, yo decía como que puta, ¿y dónde está mi final, weón? ¿Dónde está? Sí. Pero entonces ahí acuño como al final de otra serie que me gusta mucho, ¿puedo nombrar otra serie? Sí, claro. Sí, como el final de BoJack Horseman, cuando entonces le dice Ian a BoJack como, pues BoJack dice, a veces la vida es una mierda y te mueres, y esa dice, a veces la vida es una mierda y sigues viviendo. Y sigues viviendo. Y eso fue lo que me llegó la película, y entonces la
acuerdo que la estaba viendo con mi pareja y fue como de que, y los dos fue como, venga, mi final, ¿dónde está mi final? Pero a la final, yo como a los días como que comencé a gestionar sí, a gestionar, y claro, es que pues de todas maneras la vida nunca nos mantiene ¿sí? En ese mismo círculo en que nos lleva todos los discursos y todos los contextos. Sí, total. Bueno, ¿por qué escoges esta película? Siempre el invitado escoge la película, entonces la pregunta es bueno, ¿por qué escoges esta película? Bueno, yo soy psicólogo, sí, yo me dedico a la terapia particular, entonces, bueno, en otro lado, pues, vamos a decir nombres, pero, y siempre estoy como tratando de actualizarme con estos temas porque a mí me gusta llegar no desde mi posición de poder o desde mi posición de conocimiento así de esto, sino como desde lo cotidiano, ¿no? Y para mí el cine siempre va a ser algo cotidiano, igual que la música, igual que el arte, pues un sinfín de cosas, el deporte, no sé, bueno, pero generalmente utilizo mucho el cine y utilizo mucho la televisión, las series y todo eso, porque pues estamos en una sociedad que está inmersa en eso. En esa misma dinámica, me han dicho que esa película hablaba mucho desde los discursos sociales y la posición de género y todo eso. Cuando la vi me pareció que hablaba de muchas cosas, o sea, y que lo principal era que hablaba de esta faceta que tenemos que tener frente a la vida para solventarla, ¿no? Como para salir adelante, ¿no? Tengo que tener una faceta porque si no tengo esta faceta, entonces la sociedad la sociedad me come o esto, ¿no? Entonces mantengo, y me pareció que esta película era precisa para hablar de eso. Sí, entonces lo que yo pensé fue como, bueno, vamos a hablar de una película que a mí me impacte y una película que también me impacte desde mi profesión. Entonces, pues esta película salió ahí, a la palestra. Sí, porque en uno de los... Es que esa película es como una especie de documental también al principio cuando están entrevistando a los chicos precisamente dicen eso. Si usted no es duro en la calle se lo come vivo y baila, usted no puede hacer nada. O sea, tiene que mostrar una faceta como se la pide la calle y la sociedad para poder, sobre todo en ese ambiente tan denso. Es que yo creo que ahí también está mucho el tema de nuestras propias trayectorias de vida, ¿no? Pues nosotros nos conocemos hace muchos años, usted y yo, y pues aunque nosotros nunca hemos estado en estos contextos tan duros, sí hemos estado en contextos vulnerables, y nos hemos dado cuenta que pues también tenemos que mantener a veces una postura, ¿no? Entonces no es fácil llegar a donde nosotros crecimos, no era fácil vivir en donde nosotros crecimos, y teníamos que buscar unas alternativas. Sí, que pues por cosas del destino nosotros buscamos las alternativas que nos permiten estar hoy en donde estamos, pero también estuvo muy marcado por estos contextos, ¿no? Es decir, nosotros no vivimos lejos del sector donde fue grabada esta película, y uno dice como, ahorita yo salgo de acá y paso por ahí, y yo digo, uy, yo pasé por acá. Bueno, entonces el tema de la película es ese estereotipo del ser varón y ser hombre. Desde la psicología, desde su experiencia, ¿qué es ser hombre? El tema es que, bueno, más allá de ser varón, más allá de ser hombre, es que yo lo voy a hablar desde las experiencias que yo he tenido. O sea, yo trabajo mucho con adolescentes, mucho con adolescentes, pues porque yo también soy un adolescente todavía. Entonces, sí, o sea, ya tiene casi 30 para adolescente. Forever, no en forever. Bueno, en fin, yo trabajo mucho con adolescentes, entonces, si lo planteamos desde el discurso social, desde el discurso dominante en la ciudad, es que el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no se puede dejar, el hombre tiene que ser un varón, ¿sí? Y pues, ¿qué significa ser un varón? Que no es una persona que llore, que no es una persona que sienta que los demás pueden pasar por encima, ¿no? Y eso va desde nuestra crianza, ¿no? Todos tenemos y conocemos el caso, o incluso nosotros mismos, que nuestro papá o nuestra mamá o nuestra familia era como, sea varón, porque llora, los hombres no lloran. Y uno decía, no, pues qué pena, déjeme llorar, no, disculpe por llorar, ¿no? Pero a la final ya usted como que comienza a adoptar ese tipo de contextos, ¿no? Usted dice como, no, pues no voy a llorar porque yo soy hombre. Y pues qué feo, ¿no? Sí, claro, es horrible. Pero más allá de un varón, a mí esta película me gusta mucho es por el hecho de que nos muestra cómo tenemos que mantener muchas facetas, ¿no? Entonces este chino cuando hablaba con su voz incluso aguda, cuando hablaba con su hermana, entonces era una faceta un poco más, la hermana más dominante, la hermana mucho más fuerte, la hermana a la que tenemos que hacerlo, sin pues, qué le pasa, todo eso. Y lo menospreciaba un poco, ¿no? Porque el chino le decía, no, pues sabe que yo frente a la abuela, entonces, y la abuela era como que, ¿quién? ¿Usted? ¿Usted lo va a hacer? No sé qué, claro. Entonces, como diciéndole, usted no puede, usted no es capaz.
Claro. en este mundo tan jodido. Claro, y después entonces, y mire todas las veces que mantiene este chino cuando llamaba a la mamá y era como, todo bien, o cuando estaba con el parche era como, no, soy el duro. Incluso el punto claro es cuando él está con la prostituta, ¿no? Sí, Cuando también. entonces se lo llevan que no, que la prostituta, llega esta prostituta y él como de una, tienen que tirar, o sea, tienen que ponerse a follar ahí y el tipo es como, no quiero, y la Sí, como que, pero dígale a los otros que sí lo hice. Exacto, dígale al otro que sí lo hice, porque es que si ellos se enteran que no lo hice, Báilalo. baila, weón, o sea, me van a mandar a la mierda y pues qué duro. Y entonces el chino, incluso una parte muy tierna, siento que fue una parte como muy íntima del chino cuando estuvo con esta prostituta y cuando se besan, ¿no? Entonces no es como el morbo, no es como el sino como que el chino también explorando lo que es él, ¿no? Pero mire, ni siquiera es desde el varón, ¿no? Desde un varón, porque nos podemos quedar solo hablando del hombre, ¿no? Desde la concepción de hombre, la concepción biológica y la concepción social, sino también es hablar de la sociedad. Y es como entonces mantenemos un tipo de estereotipos, mantenemos un tipo de facetas, mantenemos un tipo de contextos, porque pues eso es lo que nos pide la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos chicos que llegan y me dicen, es que yo hago esto no porque yo quiera, sino porque pues mis amigos que van a pensar de mí, si yo no lo hago. Muchas chicas que me dicen, por ejemplo, es que yo accedo a tales cosas pues porque pues para estar en ese contexto, ¿sí? Cosas desde el consumo, cosas desde lo sexual, cosas desde incluso lo interaccional, ¿no? Tanto en chicos o en chicas, y como también estos cuerpos terminan entrando muy a afectarnos a nosotros, ¿no? Entonces, se me viene a la cabeza una vez que escuché a alguien que me dijo, pues es que estamos como muy pendientes de ver como todo, como las diferencias, estamos como muy pendientes de ver todas esas cosas y que ahorita somos muy abiertos y como eso termina volviéndose un peso muy grande para cada uno de los chicos que está inmerso en estos contextos. Un chico una vez me dijo, es que yo me siento mal porque con mi grupo de amigos yo soy el único heterosexual. Y yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué me estás hablando? Sí, es que pues los demás son gay, no binarios, claro, pansexuales, así estoy, pero yo soy el único heterosexual y eso como que a veces me hace sentir mal. Y entonces en ese claro, los contextos también cambian. Los contextos también cambian. Digamos, eso parte de mi siguiente pregunta. Esa presión social en la que vivimos constantemente afecta nuestra condición psicológica, nuestra forma claro, mental, nuestra salud mental que hoy... Claro, porque es que nos posicionan en que tenemos que ser de una manera o tenemos que ser de otra. Incluso yo me acuerdo, cuando yo comencé a ejercer, pues era muy difícil conseguir trabajo, ¿no? Entonces para mí era desde la misma posición que yo tengo, pues un poco más así, más fresco, más esto, y me dicen, no, pero es que tienes que ser de tal o tal manera. Me acuerdo tanto que una vez me dijeron, como es que no basta con ser, sino tienes que parecer. Okay. Entonces el parecer, entonces era como, no, usted puede ser bueno, pero tiene que parecer, pero parece, si no vas a hacer nada y eso te vas a perder ahí un poco de cosas. Y uno como que comienza a caer una vez en estos discursos y dice, uy, voy a hacer esto, uy, voy a hacer lo otro, me voy a mover de esta manera, me voy a mover de esta otra manera, pero es como para adaptarlo. Y esto es pesado, esto es duro, porque hay cosas que uno dice como que bueno, y que tengo que negociar, ¿no? Que tengo que negociar de mí con el contexto, que tengo que negociar de lo que soy con el contexto, o que tengo que negociar incluso de lo que no soy con el contexto. Porque pues ahí es donde uno dice, bueno, ¿y cómo voy a actuar con esto? ¿Cómo voy a moverme en este contexto? O sea, puedo hablar de esta manera, puedo hablar de esta manera, y qué difícil, ¿no? Entonces, desde la profesión, desde la misma figura de ser hombre, desde la misma figura de ser mujer, ¿sí? Tanto biológica como las construcciones de género, pues estas posiciones son muy difíciles. Claro, y digamos, no sé qué opina de esos estereotipos que les están dejando. Como lo vemos en la película de que estás en la calle, tienes que comportarte como si fueras en la calle. Y lo mismo, yo creo que lo mismo le pasaba al pelado. No tienes que ser de la calle, tienes que parecer serlo también. Sí, claro, o sea... Entonces, todos esos estereotipos que nos convence la sociedad que tenemos que ser. Y es que eso incluso lo hablan en la primera escena. Cuando el chino se va a peluquear y le dice, hágame un peluqueado de hombre. De hombre, sí, un peluqueado. Y era como ese, y llega el peluqueado con, no me acuerdo bien si era el de las líneas, no sé. Pero sí, ese fue el de las líneas. El de las líneas, y entonces no, y tengo que parecer un hombre, y tengo que esto, pues porque, pues en medio de todo, aunque es difícil solventarlo de una manera, digámoslo así, de una manera interna, como que hay como esa lucha a veces.
no siempre, tampoco podemos generalizar. También está el tema de que a veces es más fácil para la sociedad, ¿no? Si este chino no es un varón, si Carlos no es un varón, la calle se lo va a comer. La calle se lo lleva, sí, en la construcción de él. Entonces es como, bueno, para mí debe ser un poco más fácil en lo cotidiano, en la vida diaria, esto, porque pues así es que puedo sobrevivir, ¿sí? Pero pues internamente es cuando llega la lucha, ¿no? Entonces, cuando esta escena, esta de las escenas finales, cuando el chico hace como en un espejo... Eva, sí, con el labial de la hermana, como que se pintan los labios él, Pero a en través el del espejo, sí, porque no, si me lo hago, quien quita alguien me vea, ¿no? Lo veamos, y él se quedaba viendo, entonces era como... También está explorando. Exacto, y esta escena está muy abierta. Yo creo que eso también... La interpretación, sí. Sí, Claro. entonces, Sí, claro, uno puede pensar. no, claro, entonces yo me acuerdo que cuando la estábamos viendo, mi pareja me dijo, uy, el chino es gay, y yo le dije, ¿sí? ¿O solo está viendo cómo se ve? Claro. Y fue como, pues, ¿qué es lo que está pasando con esta vaina? ¿Sí? Como es lo que estamos mirando de que las cosas que tenemos que tener pues, ocultas, ¿no? Y que no nos podemos dejar ver. Y también, pues eso, pues, listo, nos entra acá, pero pues para la sociedad mucho más fácil. Con muchos colegas y en mi ejercicio también algo que hemos hablado mucho es vaya a la psicología al hambre, ¿sí? Porque entonces desde la academia, sí, ¿y a qué me refiero con esto? Desde la academia y desde, digamos, por ejemplo, en tu maestría, en todo eso, cuando lo estás haciendo, es como, no, puedes hacer esto y movilizar los contextos y los sistemas se pueden ver de esta manera y las personas pueden y tienen que cambiar y tal, para que las cosas mejoren. Y sí, muy bonito, y uno sale y uno dice, pues puta, voy a salvar el mundo. Y a veces uno se da cuenta, primero, el mundo no quiere ser salvado. Y segundo, es el hecho de, y bueno, y cuando uno dice, bueno, esta persona está sufriendo, pero tiene que seguir haciendo esto. Lo tiene que seguir, porque pues eso fue lo que le tocó, o sea, es que este chino le tocó eso, el chino no lo eligió, le tocó, y podemos decir, no, pero es que él puede asumirlo de una postura diferente, sí, y los demás qué, y cómo lo va a asumir diferente con el parche, que si este chino se destapa se la van a montar, y bajito se la montan, de pronto le pegan un tiro, porque así que aparece el parche, sí, y eso pasa, entonces uno dice, y ahí es donde nosotros decimos, pues vaya a la psicología al hombre a ver qué tan fácil es, ¿no? Sí, digamos que es lo mismo que con una representación un poco de la autoridad que estaba en el instituto donde Carlos estaba, que los trataban horrible también, claro. ¿sí? Porque también creo que en algún punto se tienen que poner al nivel de ellos para que les hagan algo de caso, ¿sí? Cuando les decían, ¿por qué no cogió Carlos? Que este es marica, ¿qué maricada con esto? Pero es un trato súper fuerte, pero pues si no lo hacen así, pues los chinos no lo van a copiar tampoco. Es que sí, o sea, también sí, tienen que responder también a las condiciones en las que están metidos las autoridades, los psicólogos, los maestros. Y el mismo contexto termina llevando solo hacia esta escena. Yo he trabajado con pelados que ya han estado en estas condiciones muy similares a las de Carlos y he escuchado muchas veces, no, pues déjelo, pues que ese chino no va a hacer nada. Y entonces uno como que yo en medio de todo siempre era como, no, pero podemos hacer más cosas por estos chinos y todo eso. En algunos momentos, como en otros momentos también se como, no, pues este chino tampoco quiere nada, güey. Entonces uno, el mismo contexto termina llevándolo hacia estas líneas. Porque pues si tú, lo mismo, si no te adaptas, ¿qué pasa? ¿Sí? Tú puedes proponer una idea muy buena, el Carlos puede decir una cosa muy buena y el contexto bien bravo, pero ¿cómo va a conseguir la luca para sacar a su mamá? Claro. ¿Cómo va a sacar a su hermana de que esté en la prostitución? ¿Cómo va a usted mostrar si va a tener luca? ¿Y cómo va a tener su percha, no? Porque también la ropa también es un tema de, bueno, ¿cómo va a tener su percha? Es fuerte, es muy fuerte. Sí, obvio, digamos que sí, la película plantea muchas vainas y eso lleva, digamos, a lo que su madre me decía, que usted utiliza esta película en sus terapias. ¿De qué manera está utilizando? Bueno, yo a veces le digo a chinos o adultos jóvenes más que todo que la miren primero y comenzamos en terapia, comenzamos a hablar de esta película, ¿no? Comenzamos a hablar y también la comenzamos a asociar tanto en la vida en general como en la vida de las propias personas, ¿no? En qué momentos ha tenido que mantener estos estereotipos, en qué momentos ha tenido que ser un varón, en qué momentos se ha callado
la queja, el malestar, en qué momento no se ha permitido ser vulnerable y por qué o para qué, porque no es lo mismo de que no, pues porque si no todo se va a la mierda o no, para que todo no se vaya a la mierda. Y esta película es genial cuando tú la trabajas con personas y conectan con esta película y dicen, es que a mí me ha tocado en muchas ocasiones ser esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un consultante que llevamos un tiempo y él siempre era con estos discursos del ser, entonces, y entonces decías que tengo que hacer esto para mi familia, tengo que hacer esto para mí, tengo que hacer esto para en mi trabajo, para mi novia, para todo un poco de cosas, y uno decía como, y bueno, ¿y para ti cuándo? Y no, pues es que pues es difícil, porque, y él me lo decía mucho, pues es que si yo lo hago, pues es que los demás no les va a gustar, y tampoco quieren como para el otro, porque pues eso también me afecta. Y bueno, en este contexto es mucho más fácil para mi consultante que para Carlos, entre comillas, fácil en la cuestión de que pueda hacer estas reflexiones, pero Carlos no tiene tiempo para hacer estas reflexiones. Carlos tiene que, Sí, o sea, si él no se consigue la plata para la pieza, baila, hermano, o sea, eche calle, eche calle, y en la calle a 3 ojos a ver qué le pasa. Sí, claro, y no pasa nada. Bueno, ya hablamos un poco de cómo utiliza esta película en terapia, de lo que decimos, Carlos no tiene tiempo para ir a terapia, ni para solucionar este tipo de cosas, ni para reflexionar sobre sí mismo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué tan importante es la terapia? Porque si bien algunos no tienen tiempo, no tienen las condiciones para hacerlo, entonces ¿cómo solucionan la vida? Es que sí, el tema es que esto es muy difícil de leer, esto es muy difícil de contestar, porque si hay muchos dilemas que en terapia podemos llegar a reflexionar y podemos llegar a procesos de cambio, ¿sí? Pero pues mucha gente no encuentra tampoco su ayuda en terapia y en muchos contextos la terapia termina siendo violenta, ¿no? Cuando yo trabajé con chicos vulnerables y muchos me decían, pero pues es que es muy fácil decirlo desde su posición. Y, sí, es que yo no tengo tiempo de eso. Y uno como que, pues sí, o sea, tiene que hacerlo. Y entonces uno terminaba más diciendo, no, pues ven, cuéntame toda la historia y miramos a ver qué podemos hacer. Y uno terminaba, a mí me gusta decir que yo, por ejemplo, soy un coleccionador de historias. A mí me gusta coleccionar las historias de los chinos, de los adultos, de toda la gente con la que me he encontrado en la vida. Al coleccionar historias, pues sí hay gente que cambia y que logra muchas cosas a partir de la terapia, que hay, como hay gente que no, y eso también uno tiene que comenzar a vivir con eso, pero es una parte un poquito difícil de esto. Algo que algunos colegas comparten y otros no tanto, y es el hecho de que pues la terapia es elitista. Sí, claro, un buen proceso de terapia es con plata. Y es costoso, sí, claro. Es costoso, porque tú vas a una EPS y entonces no sé si tú has ido, yo me acuerdo que cuando yo era más pequeño iba a una terapia de psicología con la EPS y era una y de 20 minutos, después en 2 meses otra de 20 minutos, después de 2 meses otra de 20 minutos. Claro. Y no sirve, o sea, no, sí, un proceso tiene que tener un rigor, pero pues, una continuidad, claro. Y pero pues, ¿dónde saco para pagarle a un terapeuta 80.000, 100.000, 150, 200.000 pesos una hora? Es muy difícil, entonces. Y cada semana. Y cada semana, entonces por eso cuando tú estás haciendo terapia y sobre todo cuando haces terapia particular te das cuenta que llega la persona que tiene el poder adquisitivo y entonces de ahí tú tienes muchas cosas que puedes trabajar, ¿no? Entonces puedes trabajar desde lo económico, puedes trabajar desde podemos hacer este tipo de cosas, podemos hacer este tipo de otras cosas. En cambio, cuando trabajas con, digamos, no sé, una madre soltera y la madre soltera te dice a ti como, pues, oye, lo que pasa es que, mira, acá me tocó pedir permiso y necesito que esto se apure porque me toca de ganas otra vez y poder para allá. Claro, y usted, no, pues es que tienes que salir más con ellos, sí, ir al parque, exacto, ir al cine, compartir. Sí, claro, y ¿cómo putas, weón? O sea, ¿cómo? Bueno, pues digamos que sí, claro, o sea, entre todo y todo es más complejo, pues tiene que haber actividades que se puedan hacer, pero tal vez no llenan los que deberían. Sí, claro, de todas maneras, pues siempre se va a brindar algún recurso, ¿no? Siempre se construyen estrategias, siempre se construyen diferentes miradas de, bueno, podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Pero el tema es que muchas veces eso queda muy corto, ¿sí? Ahora,
También hay la construcción social del psicólogo, ¿no? Del ser psicólogo, ¿no? También es muy complejo, también es muy difícil para las personas cuando tienen que ir a una institución o algo, a donde el psicólogo incluso está obligado. ¿Sí? Entonces es como, pues, sí, cuénteme, ya, listo, gracias. O cuando incluso ni siquiera sea obligado o algo así, o llegan y sobre todo con adolescentes estilo Carlos, bueno, doctor, hable con él a ver qué pasa. Pues que hable con él, venga usted también, no, es que yo no puedo. Claro. Pues muy bien, ¿no? Porque eso también es de las dinámicas que se están manejando en casa, ¿no? Yo lo veo una hora, usted no tiene 24 horas, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, teniendo en cuenta esas problemáticas en la terapia con la gente de escasos recursos, con los estratos bajos, si no tuviéramos esas problemáticas, la terapia sería una posible solución para tantos problemas sociales, o sea, trabajándolos desde el individuo, no tanto desde una comunidad, desde la sociedad, desde grupos sociales, sino desde el individuo. O sea, sí. Bueno, lo que pasa es que tampoco podemos ser pretenciosos de pensar que es que el psicólogo, la terapia como así es una herramienta como propia, ¿sí? Eso se construye con la persona, con el consultante, ¿sí? Claro. Si tú estás en terapia con alguien, digamos, por ejemplo, y desde esta postura, no es una posición únicamente de poder, de que mira, debes hacer o no debes hacer, es de que, bueno, venga, lo conversamos y vamos haciendo una lectura diferente entre usted y yo a ver qué podemos llegar a construir. Para muchas personas esto es válido, para otras no tanto. Para otras personas es como, no, yo he tenido casos que uno dice como, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y no volví. Okay. Pues no volviste, pues será por algo, ¿sí? Y también ser como a veces un poco, pues la primera vez que a ti te deserta alguien, uno dice, ¿qué hice mal? Y uno dice, puta, y debí hacerlo de esta manera, y debí hacerlo de esta otra manera. Cuando ya tienes un bagaje en esto, te das cuenta que de pronto es que la persona no lo encontró en lo que uno está buscando y es válido, ¿no? Hay personas que también lo pueden encontrar con otras áreas, ¿no? Por el deporte, hay personas que lo encuentran con la religión, o sea, sí. Pero sí, o sea, la terapia en muchos casos te puede llegar a construir nuevas cosas, te puede llegar a permitir nuevas visiones de tu contexto, a un proceso que eso sí es para mí la base de todos los procesos que yo hago, y es un proceso autónomo con tu propia vida, ¿sí? Y es como que conocer como estos recursos, estos dilemas, el sinfín que se mezclan en mi vida y cómo lo voy a llevar a cabo para que pues, podamos solventarla, ¿no? Algo que yo les digo mucho a mis consultantes y es como, pues que lo hace usted diferente, ¿no? Y entonces algunos, no, me hace diferente que soy esto, y ahí al final lo que nos hace diferente a todos es lo mismo, es la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Y es tomar decisiones de lo que tenemos en nuestro contexto, de lo que tenemos que hacer, y sí, muchas veces las decisiones están enmarcadas en lo que debemos hacer, pero por ahí, por algún ladito te va a salir algo de lo que quieres hacer, ¿sí? Mira, esto personalmente para mí me ha marcado pues mucho porque pues yo hasta hace un año, 2 años estaba muy metido en el parecer psicólogo, ¿no? Y en el hacer las cosas y yo pues pucha y me daba duro y me daba fuerte y yo trataba como de ser el psicólogo, ¿sí? Como igual que el varón, ¿sí? Entonces, pero pues al final no salían las cosas como tan como como las esperaba. Entonces al final pues yo me acuerdo mucho que una vez dije pues me va a morir de hambre. Y eso por un libro que me gusta mucho que al final dice decidí morirme de hambre y yo dije me va a morir de hambre. Bukowski, sí, Bukowski. Bukowski, así de sencillo. Y el libro decía así, tenía dos opciones y era seguir otros 25 años siendo cartero o salir a la calle y jugar a ser escritor y morirme de hambre. Y eso a mí me marcó mucho, yo decidí morirme de hambre y me decidí morir de hambre y comencé a hacer lo que quería hacer, ¿no? Lo que me permitía hacer y pues fue difícil, ¿no? O sea, obviamente como el mismo Bukowski lo dijo en uno de sus poemas, eso significa usted pasar hambre, pasar muchas cosas y todo eso, y pues sí, y a veces dudar de las cosas que uno debe hacer, pero pues ya cuando uno destapa eso y a veces cuando se logra, porque no siempre se logra, pues es muy satisfactorio. Y pues ahorita me doy todos estos permisos y pues gracias a Dios o a Buda, no sé, con lo que sea, pues me ha ido bien en ese camino, más de cuando estaba enmarcado en todos estos estereotipos. Sí. La terapia siempre está dirigida hacia las personas que sufren algún, no sé, sí, problemas familiares, sociales,
escolares, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los que cometen esos actos de abuso sobre esas personas? Ellos, o sea, claro, porque es que el cambio de una sociedad o el cambio de la sociedad a través de la persona, pues también tiene que ser del abusador. Porque si siguen existiendo abusadores, pues van a seguir siguiendo Sí, claro, y es que muy graves. Entonces hay que, o sea, digamos, en la cárcel, se maneja terapia en la cárcel, ¿usted qué sabe? sí, yo tengo conocimiento que... ¿O has trabajado con...? Yo he trabajado con población, con algunos chicos, con algunas personas que han pues, cometido algún tipo de abuso, sí, yo sí lo he trabajado, pero es que ahí va el tema. ¿Y es Entonces, diferente la forma de ver las cosas? generalmente pues tampoco podemos decir como está el abusador y está la víctima, está el ofensor y está Sí, la claro. víctima, no. Exacto. Todas las personas hemos pasado por algo y todas las personas en algún momento habrán cometido un acto de abuso de Sobre otro, y eso sí lo tenemos como Sí. o un acto malo, ¿no? Entre comillas. Correcto. El tema es que sí, obviamente en las cárceles hay procesos de socialización, en la sociedad tú pues haces procesos también, como también de gestión y de perdón y un sinfín de cosas, pero pues la mayoría de las personas que acuden es porque vienen con un dilema propiamente de sentirse mal, de sentirse vulnerados, de sentirse Sí, invisibilizados, en fin, como lo quieras llamar. Y eso lleva a que pues uno diga como que bueno, la gran mayoría de las personas que acuden es por un dilema de que me sentí afectado por tal cosa. ¿Qué pasa? Que en medio de los procesos de terapia muchas veces llegan a decir, bueno, yo también he cometido errores y yo también he hecho estas cosas, ¿sí? Okay. Hace poquito incluso me acuerdo que estuve con alguien, con un consultante, y él era como muy desde su posición de, me pasa esto, me pasa lo otro, pero en el transcurso del proceso dice, bueno, yo también soy un poco responsable de lo que está sucediendo y yo también he hecho estas cosas, también he hecho eso, y eso es lo importante, ¿no? Entonces el proceso también ahí se vuelve, y es lo bello del proceso, que es también asumir pues, la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Sí, o sea, y también, aunque sí nos vulneraron, ojalá no nos hubiera pasado eso, ojalá hubiéramos estado en un mundo feliz y que todos seamos unas bellas flores en el campo, pero pues eso está en la vida, ¿no? Es como decir, Carlos, por ejemplo, el tipo tampoco era, sí, uno puede decir en la película, Claro. y uno en la película decía como, uy, venga, qué pecado Carlos y todo eso. Pero no, el tipo es seguro iba a hacer muchas cosas para mantener también esa idea del varón, ¿no? Sí, esa idea del varón. Y digamos, hablando de Carlos, ¿cómo tratarías el tema de Carlos? Una persona con esos conflictos tan fuertes, porque es que son fuertes. El contexto social, la familia, el individuo se puede... su propia persona. Tú decías algo y era como, bueno, si sacamos al individuo del contexto, podemos hacerlo por terapia. Es que el individuo es su contexto, ¿no? Es muy difícil decir, yo voy a hacer esto con esto. Yo creo que, y es ¿de qué manera lo abarcarías para entender? Desde una posición muy real y muy ética y muy comprensiva, yo lo único que hago con Carlos es, venga, cuéntame. Le doy ese espacio de que me diga todo lo que quiera decirme. ¿Sí? Que me diga al principio, sí, claro, y era eso, decir, venga, hermano, mira. Sí, y entonces, alguna vez me acordaste de un tema, y es que una vez yo tuve un chico que era un varón, el chico era un varón, y él se sentaba y lo miraba uno mal y todo eso, y todo eso. Y cuando entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, pues, ¿usted es el putas? Y yo digo, si usted es el putas, dígame por qué es el putas. Y entonces el chico comenzó a hablarme que había hecho esto y yo, y de ahí partimos a hablar de todas las cosas que él era el putas, y bueno, ¿y ahora qué pasa con lo demás? Que es la vaina de que tuvo que hacer para ser el putas, y cómo se sintió con esto, cómo se sintió con lo otro, y de ahí el chino se abrió totalmente y comenzó a decirme muchas cosas que uno decía, pues pucha, y yo le decía, la gente sabe estas cosas, su mamá, su papá, su pareja sabe estas cosas. No. Le cuenta acá porque yo sé que se no le va a decir a nadie. Sí, claro. Ok, listo, todo bien. Y pues eso es lo que yo haría. Sí, obviamente, nosotros también tenemos que tener en cuenta que hay unos constructos éticos y hay unos constructos legales y responsables de nosotros. Y digamos, por ejemplo, cuando pues ya hay un tema de que se van a hacer daño o algo así, pues sí, o hacerle daño a otro, pues sí, lo que hacemos es ubicar redes de apoyo. O sea, pues hasta ahí podemos llegar. Pero lo que digo, muchas veces llegan, pues ya, yo he visto chicos acá y hace muchos años también tuve la oportunidad de trabajar
conozco a algunos chicos consumidores y uno dice, bueno, pues nos quedamos muy cortos porque esto es muy duro desde la sociedad, desde las familias, desde las historias de vida, desde lo económico. Pues es que Lo económico es todo. sí, o sea, es muy jodido y por eso te digo, para mí aquí pues, hablo de lo que yo conozco y de lo que he trabajado y hablo desde mi experiencia, yo no estoy hablando desde decir, pues que ese tipo digo que la psicología, no, pues para mí esto es muy elitista, a veces un buen proceso de psicología, una buena terapia de psicología, parte del elitismo, parte de que tú puedas tener la capacidad frontal, así, ¿no? Muy jodido. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por espero que me invite más. Porque... no es un capítulo para invitar. No, pues esto va para largo. No, señor, muchas gracias. Vean la película, Un varón, salió este año, por ahí sale en plataformas. Desde quieres abrir con más locos. No, marica, yo soy un varón. Por ejemplo, como es. Por ejemplo,